carreta que el profe dice que no digamos. Esta es la fórmula pues para regresión, que tampoco porque el sistema no lo hace, entonces sigamos. Yo aquí le estoy pidiendo resultados ya, esto era, digamos, bueno, ya es lo que vamos a predecir, que es diabetes, sigamos. Problema concreto. Aquí, sí, aquí ya encontramos la regresión, entonces, pásalo para mirar de dónde salió eso. ¿Pero qué me dicen con eso? ¿Nuevamente la misma garrotera? Sí, no, ¿Eso para dónde va? Listo, entonces aterriza. Ahora sí ya aterrizamos. Todas estas salidas se vuelven irrelevantes. Listo, entonces o sea, ahora sí. Si usted me va a hacer una presentación, a mí me va a vender algo. Yo los contraté por algo, yo necesito decisiones y no que me llenen esto de pantallas, que ustedes son los responsables, ustedes los que tienen que saber que están diagnosticando, y eso se va todo en anexos, pero a mí me dicen cosas claras. Bueno, listo, profe. Entonces, R cuadrado nos dio 0.73, que si lo pasamos a, perdón, 0.85, acá. 0.73 y 0.85 el R solito. Pero el R solito ya vimos que es irrelevante, sí, también R cuadrado. Lo que pasa es que le colocamos todo para que usted se diera cuenta que le maciamos al tema. Entonces, pero aquí me R cuadrado 0.773, eso lo pasamos a porcentaje y nos da 0.73%. Entonces lo que nos hace es que nos muestra la correlación de las variables evaluadas con la variable que estamos evaluando. No, eso nos dice otra cosa diferente. ¿Qué es R cuadrado? Sí. No. R cuadrado, profesor, nos está mostrando el porcentaje de relación que tienen las variables. No, correlación. Correlación. No. ¿Qué nos No. dice? El porcentaje en que esa ecuación está explicando los datos. Eso ya lo habíamos visto. Sí. Ustedes ya lo han visto. R cuadrado. Entonces, sí, eso es exactamente. No estamos. Sí. Eso es el porcentaje en que esa ecuación me está explicando los datos. Bueno, estamos hablando de ese Pues yo no sé si bueno o no, porque no, a mí no me sirve con que me aparezca el 99 si esa ecuación no es. Bueno, entonces nos estamos Entonces, lo primero que es lo más importante, nuevamente. La relación. Lo primero que hay que mirar cuando hace una regresión. Si tenemos si un modelo. Si hay un modelo. Si hay un modelo, ¿dónde está, señores? ¿Dónde? Eso vamos adelante. Ahí está, yo lo veo. F. ¿Es que pasó? ¿Hay o no hay modelo? Y P nos dio 0.01, entonces la posibilidad de que la embarremos es de 0.01. ¿Que la embarremos con qué? Con el estudio. No, con decir que hay un modelo. Ah, bueno, con decir que hay un modelo. Sí, porque F no tenemos. ¿F qué nos dice? Si es viable o no. Si no hay o no un modelo. Entonces, ¿hay o no hay modelo? Sí. Sí, listo, y seguimos. Eso es lo único que hay que decir, lo único relevante. Bueno, y Durbin Watson, sabemos que sí. Nosotros nos llamamos, pero sabemos que sí, porque fue una muestra aleatoria. Fue de pacientes que llegaron durante un mes a tomarse los exámenes. Perfecto, muestra aleatoria, entonces sobra Durbin Watson. ¿Qué más? Listo, sigamos. Entonces, sigamos. Porque estamos adelante. Listo. ¿Y hay linealidad en las variables o no? ¿Sí? ¿Dónde? Miren, Cuénteme qué pasa. ¿En la gráfica de No, déjeme ver. matriz? Bueno. ¿Podemos hacer la regresión o no? Sí lo podemos hacer. Pero ¿por qué si faltan otros supuestos que usted no le ha dicho? ¿Hay correlación entre las variables sí o no? ¿Las variables X son linealmente independientes sí o no? Sí, sí son. ¿Dónde me lo dice? ¿Dónde está? El índice de colinealidad. ¿Pero dónde está? La gráfica atrás. Atrás, eso tienen que decirlo. Hay unos supuestos de un modelo que ustedes me tienen que garantizar. El índice y no me lo están garantizando. ¿Dónde está? Ahí está, es que no alcanzo a ver la de Gauss. La gráfica de Gauss. Es 16. Es 16 y es menor que. ¿Y qué pasa con eso? O sea, ¿por qué me pone eso? ¿Eso por qué es importante? Porque si se aplica cuando es menor de 30. Cuando es menor de 30, entonces usted me puede decir que sí los parámetros van a estar bien estimados. Bien ajustados. No es que me llenen esto de números, es que ustedes dicen, mire, hay un modelo, este modelo es viable porque los individuos son independientes, las variables tal cosa, tal, son 3 líneas, claritas, pero son esas. ¿Por qué son esas? Porque usted me tiene que mostrar que esa ecuación es válida. Y usted a mí no me interesan 10.000 pantallas, aquí te puedo traer 8 programas diferentes donde me sacan otras cosas diferentes pero que son irrelevantes. A mí no me sirven esas pantallas, ni a ustedes. Ustedes sí necesitan 2 puntos que aparecen en la barrita. Yo le dije F y R. Colinealidad, no sé qué. Eso es lo que necesito. Pantallas de sobra. ¿Listo? Anexos, eso va para anexos. Eso va para anexos, claro. O sea, básicamente es explicar R cuadrado. Es que los resultados. No es solo explicar, eso usted me tiene que sustentar que ese modelo que me va a dar a mí para tomar decisiones es válido. Porque ¿sí? no basta, el cliente no va a manejar eso. No basta con que usted me diga, es que lo hice por ese PSS y es tan buen programa. No es sustentable que ese modelo sea. Es válido y que yo voy a poder predecir. El resto,
O sea, yo lo que interpreto como doctor es que realmente nosotros, si bien es cierto, el software nos arroja unos datos, pero no debemos limitarnos solamente con los indicadores que nos dé el software, debemos trazarlos de acuerdo al caso, dar alcance al caso, acercarnos qué le está favoreciendo o no le favorece el caso. Para presentarle, o sea, para hacer la presentación y nos vaya bien obviamente lo que usted va a tener como producto final, esas diapositivas que están respaldadas con el pantallazo y abajo la interpretación de los resultados. Pero no es válida. No, claro, es válida, pero de que me lo interpreten, ¿no? Sí, exactamente. Lo que yo Yo le busco, pero aquí me dice F tal, IP tal, y yo le digo chéverísimo, usted no me dijo nada. Porque es que yo tengo que evidenciar que usted sabe que está validando un modelo. Y que está Eso sale del software y aquí yo he visto de verdad, y artículos en revistas donde aparecen un poco de realidad que no dicen nada. Entonces, no, ¿qué? Porque es que estamos buscando, es que eso que usted me está entregando es conocimiento. Es conocimiento. Entonces, sí, claro, yo le acepto la pantalla, pero con la explicacióncita. R correlación, ¿para qué? ¿A qué le apunta? R correlación y que el porcentaje no tiene ni siquiera sentido. No tiene sentido porque correlación no tiene sentido en porcentaje. Eso no, R cuadrado. R cuadrado sí tiene sentido en porcentaje, el resto no. Esto es porcentaje de información y solo porcentaje de información por el objeto matemático de la información que no estamos viendo acá. Esa fue la interpretación que le había dado yo. Tenemos un modelo. Pero es exactamente eso, no es otra. Go ahead. Bueno, ya usted nos dio palo con ese pedazo, entonces Sí. ya, sigamos. Esta es la fórmula de coeficientes, profesor. Aquí hay una cosa que yo no entendí, pero que quiero que me explique y Sí, no sé. sí, dale. Aquí, profesor, en la fórmula de coeficientes usted nos dice que tomemos un control. Nosotros tenemos que tomar control con que, por ejemplo, en ayunas los pacientes es 126 la glucosa y en pacientes con comida es 200. Ese sería el Pero yo no control que entiendo tenemos por que qué tomar dice que ahí. yo le dije algo de control ahí. En la clase que nos dio el viernes, el profesor nos dio esta fórmula y la fórmula nos dijo así. Pero es que yo puse la palabra control. Nos dijo, La variable X. esta variable aquí es de control. Nos dijo, entonces, cuando yo fui a hacer Usted escriba la fórmula, escríbame la fórmula. bueno, la fórmula es Porque intercept, que no te ¿de dónde aparece. sale la variable control? Aquí ayuno no por existe. control. Por eso, profesor, es que, ¿por qué la puse en azul? Porque no sé de dónde saco la variable de control. No, es que la variable le sale en la ecuación que ustedes tienen. No sé en qué momento dije control y qué estamos hablando en ese momento. Algo tenía el sentido de estamos controlando algo ahí, no sé qué. Pero no estábamos hablando de una variable que llama control porque las variables solo salen de las variables que usted tiene, no se salen de la nada. Bueno, No pueden salir de la nada. por ejemplo, esta ecuación Así sale la ecuación, no Sí. es lo que salga. No, así no puede salir. No puede salir así. Tiene que ser las variables. La ecuación, ¿dónde está la ecuación? Profe, intercept nos dio menos Sí, 0.159, listo. listo. Es el- En ayuno nos dio Sí, ¿qué 0.09, más? ¿cierto? Y con comida nos dio Perfecto. ¿Y qué 0.02. otra cosa? No hay nada más. Eso básicamente. Pues esas son las variables. Y esas son Esos las son que los tenemos que betas de la aplicar variable. más. Escríbame la ecuación. Ah, No hay más. En el tablero mientras no. Pero- es que no hay marcador. Mire, yo la entendí así. Solo tiene tres. Para Intercepto, ayuno, comida, no Por tiene más. ejemplo, para predicción de diabetes es igual a intercept, que sería menos 0.159, Sí. ¿cierto? Sí. Y como el Más. otro ayuno es positivo, entonces Entonces, le diría que más 0.009 0.009. por lo que tenga la variable ayuno. Por eso. Por lo que, pues yo no sé cuánto tiene la variable ayuno de problema que ustedes tienen. ¿Cuál es el valor? Usted me dio una matriz de datos a mí. O sea que saca individuo por individuo. Pues es que es una predicción por individuo. Ok. Por individuo. O sea, profe? Sí. No, es que yo no, el que se midió. Es que, a ver, ¿cuál es qué? ¿Esta PD qué es? Yo no sé qué sea. ¿Qué es? Predicción de Predicción de diabetes. Diabetes. Esta es la Y, Ajá. listo, esta es la Y. Esa ¿Y es las la Y. X cuáles son? X serían las variables. ¿Cuáles de son? A ver. Comida, No, pero ahí ayuno y comida. Ayuno 0,0. Ayuno y con comida. Con comida. 0,002. Comida, ayuno. Y con comida. Es ayuno y con comida. Porque Comió. comida se puede interpretar como cena. Es ayuno y con O comida. sea que el paciente comió, mejor dicho. Exacto. Después de- Vale, después por eso. de- O paciente comido. Comido. Comió comida. Ya, esos son los datos que usted tiene. Sí.
María, ¿qué pasó con María? María, que era la primera. Sí. En el ayuno le dio 126. No, aquí, María. Dame, Es María. 0.59 0.59. por 126 ¿Este es qué? ¿De este? de Diabetes, ya. Ajá. ¿Pues eso nivel de azúcar tal vez? Sí, profesor, de glucosa. 0.659. ¿Ese es el Intercept? No, de María, ¿cuánto tiene María? ¿En qué? En nivel de Los glucosa. datos que Aquí ustedes está en la base de datos. Los datos que ustedes pusieron los datos, no los puse Sí, yo. en ayuno la tienen 126. Ah, ok. 126, no, pero Y bueno, con sí, comida la 126. tienen 200. 200, listo. Esto le pasó a María. ¿Este de qué es? La diabetes. El nivel de glucosa tal vez. El nivel de ¿Ese glucosa. no es el Intercept? No, ese es el Intercept. No, O sea, el nivel de glucosa de María. El nivel de glucosa de María. Sí. Ustedes tienen tres variables. Sí es. El nivel de glucosa. ¿Cuánto es? El nivel de glucosa de María en ayunas es 126. Y entonces la otra variable, ¿cuál es? Que yo necesito, ustedes metieron los datos, que era una Y y 2X. Necesito de María tres datos, denme tres datos. Y Ahí el no- profesor es ahí no diabetes. falta la variable. Normales de Pues, diabetes de una pues que yo persona. no sé, pues dame unos datos, los debe tener ahí. Ahí está el peso. Falta el peso. Dame uno de María, vamos a El completar uno. Profe, el uno que es, digamos, si es sedentario o no es sedentario. Entonces, Pero acá no estamos hablando de sedentario, ustedes no me dijeron nada de sedentario. Ah, Tenemos sí, tres pero variables. variable. La primera Y, ¿cómo se llama? Ustedes lo tienen los datos, no yo no les puedo adivinar. Profe, Démelo. Y. la Y es la variable dependiente, Claro, es decir, ¿cuál es la diabetes. La Y es diabetes. Pero entonces, dame Entonces valor es de el diabetes. porcentaje de diabetes. Ya, entonces, porcentaje de diabetes. Pero eso Exacto. no lo creo porque eso O no sea, existe. es el porcentaje, profe, es la predisposición para tener la enfermedad, o sea, el problema diabético o la predisposición que tiene con esa ¿Cuánto variable. dio ese porcentaje de diabetes acá? Es que yo no sé, usted me dice que no, usted me dice que sí. Y si usted no tiene claro los datos. Profe, mire, ven, espere, déjenos un segundito. Claro. Y que Eso es lo que quiero saber, Y es lo ¿qué? que, Y es lo que nosotros vamos allá, que Claro. es Pero esta usted al comienzo paciente- se lo dio, dame uno. Por eso, profe, ¿esta paciente va a tener diabetes, sí o no? Ese es Y. Ah, entonces ya es sí o no. Sí, Entonces ya no es 27 ni 18. No, Entonces, sí tiene Diabetes sí o no, diabetes sí o no. diabetes sí o no. ¿De qué sabemos? Entonces esta tiene o no tiene. No, esta no sabemos. Pero si no tiene. uno, cógeme un dato de lo que me dices, dame Ahí uno. no tiene, profe. Entonces cero. Diabetes Listo. cero. Dame ahora Pedro. Digamos que tiene, el segundo. Pedro tiene en glucosa en ayuna 90, Ayuda, 90. comidito 156, 156. Y acá en la Y, 2, tiene. o sea 2. Si 12. Entonces por eso no le creo que 0 y 1. Da 2, 1 y 2, da 1 y 2. 1 con diabetes, 2 sin diabetes. Entonces no puede ser porque entonces eso no es cuantitativa. Eso es un cualitativo. código, usted me está prediciendo un Puede código. ser cualitativo si tuvieras ese cáncer. Ya No, lo no, no, colocaste. No, nada. No, eso no. No, profe. ¿Cuál es la regresión? ¿La Y cuál es? ¿Cómo Y es? es igual a diabetes, ¿cierto? Y X es si el paciente Claro, diabetes, listo. en ayunas o el Sí. paciente comido, X2 podría ser el paciente Entonces, comido. pero uno me dice una cosa, el otro otra y el otro del mismo es que, grupo. profesor, está en la fórmula de Y. Y No, es diabetes. no estamos hablando, ahorita concluimos la fórmula. Necesito primero los datos de las X que metieron. Aquí, la Y, que usted me dice diabetes. ¿Sí o no? Pero el rato yo me dijo que no parecía. Yo las tengo acá, pero me dijo, ay, no pareces, me dijo. Yo, por No, ejemplo, pero es que sí usted me dijo sedentario, otra. sí Pero es que acá no aparece sedentario. sedentario, estoy hablando de las tres que aparecieron. Pero eso no es la X. Pero por eso, pero es que aquí en el problema ya vimos que sedentario no es relevante. No me ponga sedentario, no me ponga si va a jugar fútbol, no me ponga eso porque no vamos a llenar esta cosa acá. De las variables que tenemos. La verdad que tenemos son ayuno con comida y peso y sedentario. Ayuno, nivel de azúcar en ayuno. 126. Entonces nivel de azúcar en ya 126. ¿Esa la tenemos clara? Sí. Perfecto. Sí. Nivel de azúcar comido. 200. 200. ¿Y la Y cuál es? Deme una. Pero es que Y es la variable dependiente. Ay, Claro, esa la quiero. Aquí le colocamos, lo categorizamos. 1 y Pero es 2. categórica, entonces perdieron el año. No, nosotros acá tenemos la Y como proporción a diabetes. Entonces alguien me está mintiendo, del mismo grupo. Profe, ¿Cierto? Porque usted me dice propensión a diabetes. Entonces dame la propensión a diabetes de María. Dame uno, la primera que tienes ahí. 50% para ambos. No sé, la que tenga ahí, dame uno. Ya la voy a ver. No es que aquí colocaste, aquí nosotros lo que hicimos fue, como era una variable nominal. Pero ellos me están diciendo que no. Yo le entiendo a usted. Usted está viendo el problema de una forma y ella de otra.
tienen que ponerse de acuerdo ustedes, tienen que saber pues, Sí, qué es Y. nosotros colocamos la variable dependiente, que es la Y, la convertimos, la codificamos. A 1, tengo diabetes. 2, no Bueno, tengo diabetes. ahí la agarraron porque para esa codificación no sirve porque eso, no importa, usted le puso un código, pero eso no es cuantitativo. ¿Listo? ¿Estamos? O sea, esta no le sirve. Es como decir color de ojos rojos y verdes, no lo puede predecir, no hay una fórmula que le predezca eso. Pero dame tú la definición que tú dices, ¿cómo es? Pues tenemos, primero, o sea, yo le voy a decir cómo tenemos la base. No, de estas tres variables, no me interesa ninguna, yo fui, tiene Para 200 mí, variables. O sea, para mí, la base A y la Y sería según la primera que nosotros. ¿Cómo se llama esa variable? Si es propenso a tener diabetes o no es propenso.